En esta ocasión vamos a estar reaccionando a un iceberg de los presidentes de México. Iceberg. La mayoría. Iceberg del AMLO, güey. Vergen de la política nacional. A ver. Lo tiene grande, ¿no? Personajes que gobernaron el país. Dura y 30 situaciones minutos. raras que nos dejan A ver. pensando qué tan manchado está el Estado. Un saludo Hoy para el analizaremos Tristan Terror, específicamente güey, los presidentes que hizo el y lo más iceberg. oscuro que sucedió Sí, gracias en sus por- sexenios. Por hacerte Vamos a ver con cifras el- obligadas, de las cuales ¿Por yo he qué te hablado quedó con tan largo? anterioridad, Gracias. y otros temas más que ustedes me compartieron en redes sociales. Mira el AMLO, güey. Gracias a que estamos en épocas Mames. electorales. ¿Sabías que Gracias a este AMLO, güey, iceberg, y si le esa cambias de lugar representación la M, como un dice tema malo, güey? que no toqué en esa primera entrega. Me puedo poner Piensa en en eso, los gente. producción. Piensa en eso. Hacemos AMLO con es el malo, iceberg güey. de los presidentes. ¿Sabían que sumando su número así, la fecha de nacimiento, sale El fraude 666? del No, 88. ¿sí? Sí, bien Esto pasó. ¿Es La real? carrera No. presidencial de 1988. Era el 6 de julio del 88. Los principales ¿qué? No partidos entendí que que se estamos disputaban la ¿Qué del presidencia. 88 el Era el fraude, güey? Ah, el Manuel fraude. Gutiérrez. Ok. Carlos Salinas de Gortari, por el partido Y el que este, llevaba el- en ese momento casi 60 El años en el poder. PDR, güey, ¿cómo se El llamaba? Y finalmente, por el Frente sí, sí, Democrático sí. Nacional, El ese, güey. Cuauhtémoc Qué Cárdenas. ese, güey. sin duda, el favorito Ese, de la güey. contienda y el que más tenía el apoyo popular. Ese es hijo Era de el Lázaro último. Cárdenas, ¿no? Y Estaba Cuauhtémoc claro Cárdenas. que el partido con más poder, el PRI, esta vez quizá no se llevaría la presidencia, ya que Carlos Salinas no estaba siendo apoyado por muchos sectores y en varios mítines era abucheado por las personas. Damn. Aquel 6 de julio las urnas se llenaron y comenzaron a contar los votos. Las primeras estadísticas apuntaban a Cuauhtémoc Cárdenas como el candidato a la cabeza. El PRI, al ser la fuerza política que era en aquel tiempo, supuestamente puso manos a la obra y en plena madrugada del día de las elecciones, el sistema computacional que llevaba el conteo de votos cayó intempestivamente. Esto sucedió en plena madrugada del 7 de julio. Entre rumores se empezaba a cuestionar la legitimidad del proceso electoral. En todas las elecciones presidenciales se da un resultado que proclamaba virtualmente a un ganador. Esto pasa, si bien lo recuerdas, el mismo día de la votación, pero en el 88 no pasó de esta manera, sino que se dio el resultado oficial una semana después. Aún así, desde ese mismo día de las elecciones, el PRI se proclamaba como ganador. Se ve bien Todo lo que spooky. cambió a la contienda política fue en serio oscuro. Como activistas a favor de Cárdenas, que fueron ultimados por gente desconocida. Coordinadores y allegados del mismo Cuauhtémoc sufriendo el mismo destino. Irregularidades como que había actas de personas fallecidas que supuestamente habían acudido a votar. Un claro ejemplo de De ahí que alguien nació la estaba leyenda, alterando ¿no? el procedimiento. De que los Una vez que el muertos sistema votaban volvió a también. estabilizarse, las estadísticas México ponían siendo al frente a inclusivo Carlos Salinas de desde Gortari, hace 20 que años. presumía nuevamente 30 que se años. quedaba con 30 la años, presidencia, y estábamos entonces No menos como frente a uno de los 20. sexenios Digo, no menos más como oscuros 40. que Oh, ha ya la visto cagué. México. Se vendieron paraestatales a entidades privadas. Hubo millones de personas que cayeron en la pobreza debido a diferentes decisiones de la presidencia. Vimos nacer un personaje muy interesante de los bajos mundos del crimen y también pasó algo inaudito, como el fallecimiento de Colosio y de Francisco Ruiz Macié, cuñado de Salinas de Gortari, el alzamiento del EZLN. ¿Qué no Chiapas, pasó en los 90, Sí. güey, al Tratado de Chile, Libre güey? Comercio. ¿Qué no y la pasó? famosa Creo que crisis es el sexenio más 94. importante que ha tenido México, güey, Cambió sinceramente. para siempre con los Salinas. Sí. Llegó al poder. Pasaron un buen de cosas en el 88, güey, en el sexenio del 88 al 94. Pasaron un buen de cosas. Ve, güey, todo lo que te está diciendo, Sí, güey. sí, sí, pasaron Siento que un buen fue de como el cosas. punto decisivo de la historia de México, güey. Es que siento que fue como el momento en el que todo lo que se venía arrastrando de antes. Explotó. Ajá, y ahí, güey. Pero Sí, es pero que- no, o sea, tienes razón, o sea, pasaron muchas cosas, pero fue porque también Salinas como que propició que todo eso ya llegara a un punto de no retorno, güey. Es justo lo que te iba a decir. Quizá con otra administración que hubiera hecho, por ejemplo, güey, el ejército zapatista, creo que no se hubiera levantado si hubiera ganado Cárdenas, güey. Ajá, sí, no. Aunque siendo sinceros, para ese momento nadie le importaban los indígenas, güey. Entonces por eso también se levantaron, ¿no? Pero Ajá.
no sé, güey, quizá otra administración pudo haber manejado las cosas ¿Quién diferentes. sabe? Es que como tal el PRI todo como en su conjunto ya Ajá. tenía un plan así como, no sé. ¿Crees? ¿Sabes? Sí. Pues es que no es como que tú siendo presidente ya puedas tú ignorar todo lo que el partido, ¿sabes? Ajá. Ha hecho por ti, entonces ya cobra favores, tú también haces. Ajá. O sea, porque por alguien estuviste ahí, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro, claro, güey. Pues ves que todos los presidentes se supone que los elegían de dedazo nada más, Ajá. güey. O sea, los presidentes valían madre, los que importaban eran los que estaban detrás del partido, güey. sí. Pero bueno. Algo que vale la pena decir es que en 1993, justo antes de que Carlos Salinas dejara la presidencia, se mandó a quemar todos los documentos y paquetes que contenían las dudosas elecciones de 1988 y que se mantenían ocultos en el sótano de la Cámara de Diputados. Y desde ese momento cualquier evidencia sólida se perdió para siempre. Este es un hecho muy oscuro que converge al expresidente Carlos Salinas de Gortari, Sigue vivo, un ¿que no? personaje Sí, todavía. más que interesante y que muchos han nombrado como el hombre que quiso Pero siempre ser que rey. le preguntan de eso es Ahora como de, pasemos no, con es otro que presidente. en ese momento pasaban muchas cosas. Se arde, yo- ¿no? sí. Luego se arde, sí, sí, sí. A ver, ¿qué hubiera hecho usted? A ver, Ajá, dígame. Sí, se pone luego en la defensiva, güey. Bien dicen que el que nada debe, nada teme, güey. Ajá, Pero sí. ese güey se pone muy a la defensiva siempre, güey. No va a decir nada, güey. De la República. Exactamente. El baile de los 41. Ah, ese sí me la sé, güey. Sí, sí, un Nos clásico. remontaremos un clásico. a principios del siglo XX con uno de los presidentes más Likes, conocidos tú también te lo de sabes. toda la historia mexicana. Y me Cero refiero likes. a Porfirio Cero Díaz. likes. En 1901 hubo un acontecimiento muy curioso que sin duda dejaba mal parado al presidente Hay una película de y a esto, su ¿no? familia. Ujú. Este tema seguro ya lo conoces, ya que recientemente Netflix hizo una película sobre el baile de los 41. Esto pasó en pleno porfiriato el 17 de noviembre de 1901. El hecho aconteció en la calle La Paz de la colonia tabacalera. Vecinos reportaban mucho ruido proveniente de una casa aledaña, por lo que las autoridades acudieron a dicha vivienda para calmar la aparente fiesta. En la redada policial, ¿Cómo sería fueron una fiesta tan detenidos escandalosa en 42 hombres, 1901, güey? 21 vestidos Escuchando de mujer puro y 21 vals. de hombre. Ah, güey. Te debes estar preguntando algo. El evento se llama el baile de los 41. Puro ¿Por qué no de Mozart los y todo 42? eso. Y es que la gran mayoría de los asistentes eran hijos de personajes importantes de la élite del porfiriato, y entre ellos estaba ni más ni menos que el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre y Mier. Porfirio, al enterarse de esto rápidamente, hizo lo posible para que el nombre de Ignacio no apareciera en los diarios, pero sobre todo que no Yo. fuera arrestado como la mayoría. Bueno, pero se supone que no fue un Esta evento nota en su aislado, época ¿no? Ya habían hecho resonó varios, bastante. ¿no? No Sí, era el sí. primero, ¿no? Justo, o sea, era una tradición, pero en una de esas los cacharon. Porque sí, se supone que era de que se reunían casi siempre, güey, para hacer su baile así. Ajá. Y había una razón por la que, o sea, no era solamente porque fueran como homosexuales. Ajá. O sea, que se supone que sí, pero tenían otra razón del por qué no invitaban mujeres, güey, y eran solo hombres, güey. Ajá. Pero no me acuerdo cuál, güey, sinceramente. Tendría que otra vez revisarlo, güey. Pero según yo había una razón del por qué eran puros hombres, cómo se decidieron, güey. Cómo es que se pusieron de acuerdo, güey. Ajá. Y según yo cambiaban de lugar siempre, güey. No era así como que en el mismo lugar. Ah, Sino sí, que sí, cambiaban, ¿no? Iban, ajá. Pues era pura gente importante, güey. Entonces era algo así como medio turbio como lo de el Marqués de Sade. Ah. Que ya sabes que tenían sus ciertos gustos particulares. Y para eso organizaban bien acá. Tú ibas a hacer esto, tú lo otro, así. Más o ¿sabes? menos. Sí, sí, sí. Chale. Porque el hecho de que tuvieras diferentes preferencias, como ya lo estás imaginando, en esos tiempos era muy mal visto. Inclusive hoy en día, 120 años después, en muchos lados de México, se sigue viendo como un sacrilegio. Pero bueno, en aquella época, inclusive los periódicos describían a los 41 de Bueno, la pero siguiente ese manera. tipo de cosas se hacían en la antigua Grecia como Sí, normalmente, güey, ¿no? desde antes de Cristo, güey. Pero O sea, digamos, no era como satanizado, ¿no? Era normal, ¿sabes? Normal, sí. Ajá. Sí, sí.
Está curioso, ¿no? Cómo se trastornó tanto y lo que antes era normal ahora es raro. O bueno, lo que antes era normal, después fue raro y otra vez es Luego es normal, normal. güey. Ajá. Ajá. Y puede que a futuro sea raro otra vez, sí. güey. Sus caras muy repintadas con albayalde o con cal, con ceniza o felutina. Felutina. Pues vaya usted a adivinar. Llevaban buenos corsés con pechos bien abultados y caderitas y muslos. Ese güey echó taco de ojo, güey, se le antojó. O sea, en vez de criticar, parece que se le antoja, vi. ¿no? Y caderitas y muslos postizos. ¿Cómo haces eso, güey? No sé, relleno, ¿no? Algo así. Pues está claro, dice el caso. Es O sea, se pero va- es que en vez de según criticar, documentos, parece que estas estás diciendo, ¡ay, no! Sí. ¡Qué bueno hubiera estado estar ahí! Sí, güey. Se nota que lo hizo así como con rencor, güey. Yo quería estar ahí, güey. Queriendo antojar. Ya lo cachamos. El señor ya todo muerto, güey. Sí. No, ya. fiestas eran algo más comunes, pero siempre se manejaban en la clandestinidad por la condena pública hacia la diversidad en aquellos años. Las típicas fiestas de disfraces de aquellos años presuntamente se usaban para ocultar que realmente eran solo mujeres, o bien, como en este caso, solo hombres. Ahora hablemos que el yerno de Díaz, Ignacio de la Torre y Mier, ya tenía ciertos señalamientos de tener esas preferencias, ya que en una ocasión la hija de Díaz escribió que encontró a su marido, o sea a Ignacio, junto con un campesino. Ese campesino era ni más ni menos que Emiliano Zapata, o al menos eso es lo que se Emiliano Zapata, homosexual es canon. No, según yo, ya había escuchado esa, güey. Pero era desprestigio contra Zapata, güey. Ajá. Ok. O sea, también no son pendejos, güey. O sea, acuérdate, la historia la escribe quien la gana, güey. Y según yo, güey, era una leyenda urbana para desprestigiarlo, güey. De que, ok. sí, pues, es que Zapata, güey, siempre fue como el hombre, güey. No era un hombre, güey, era el hombre, güey. Ajá. Entonces le decían, no, es puñal. Según yo, lo sacaron, güey, así como, sí, pues mi yerno será, pero Zapata le seguía, güey. Ajá. Entonces, nada. A mi general Zapata me lo respeta, güey. del Sur también tiene muchos secretos que abarqué en un video pasado. Estaría sí, bien hay verlo, que- güey. hay que reaccionar. Sí. A ese video. Like si quieren Por que supuesto, reaccionemos al este- video de Síganos Zapata. si quieren que reaccione. Esta ha sido una de las tantas cosas que se pueden decir respecto al presidente Porfirio Díaz. Ahora pasemos con un gobernante de mediados del siglo XX, el cual ha sido conocido por cosas bastante desafortunadas. ¿Quién? El hijo de Gustavo Díaz Ordaz. Oh. ¿Qué tanto se ha dicho sobre Gustavo Díaz Ordaz? El responsable directo del evento del 2 de octubre de 1968. Responsable en las directo. culturas. Un supuesto agente de la CIA y No alguien tan directo, que ¿no? tenía Pero un sí. modelo Ajá, o sea, asumió la responsabilidad, güey. Pero todos sabemos que fue para limpiarle el nombre a ¿cómo se llama? Echeverría, güey. político bastante estricto, en especial con la juventud. Es que también, o sea, Algo supuestamente había órdenes de que se hiciera, ¿no? Pero no estrictamente él fue el que dijo en ese momento, hágalo, sino que pueden hacer uso de la fuerza, no sé qué. Tiene que ver con Según se había manejado de esa forma, quién sabe. todo tiene que ver con Echeverría, güey. Echeverría fue el que dio la orden de que sí, güey. Que usaran al brazo armado del PRI, que son los halcones, güey. Que Ajá. en México fungían como las SS, güey. Entonces, estos güeyes son los que también son denominados como los del guante blanco, güey. Que fueron básicamente los que empezaron a tirotear, güey. Ajá. Entonces, los soldados como tal, güey, no iban como con órdenes, güey, de Sí, acribillar. Sino fue cuando empezaron a dar tiros, güey. Que los soldados pensaron que eran los manifestantes y empezaron a acabar con ellos, güey. Pero después sí ya se dio la orden de que los persiguieran, güey. Entonces, es que, güey, todo eso quedó registrado en la Cineteca, güey, pero se quemó casualmente. Entonces, nunca lo sabremos a ciencia cierta, güey. Entonces, quién sabe, güey, quién sabe. Comenzaba a hacer Díaz era prohibir ciertos estilos de música, en especial la música rock, y esto lo hemos visto en el iceberg de la música parte 3. El gobierno se encargó de prohibir el rock, no solo escucharlo, sino distribuirlo,
producirlo y realizar eventos de este género. No solo eran Díaz Ordaz y Luis Echeverría, sino que eran muchos altos mandos los que detestaban esta música. Hay una ironía en todo esto. Existe el rumor que en 1969, 9 meses después del suceso de Tlatelolco, cuando los Doors vinieron a México a tocar, se presentaron en el Fórum que está entre Insurgentes Sur y San Antonio, en la Colonia del Valle. Estuvieron 4 días en México, en donde sorprendentemente también tuvieron varias tocadas privadas, entre ellas una con el hijo del presidente, Díaz Ordaz. Me refiero a su hijo, Alfredo Díaz Ordaz. Él los contrató para una tocada privada, y como tal vez te lo estás imaginando, los Doors fueron invitados a Los Pinos, la casa para el presidente y su familia. El ambiente, dicen, era increíble. Gente disfrutando del espectáculo, impartido por Morrison y compañía. Había sustancias y alcohol, y el hijo de Ordaz, junto con muchos amigos, disfrutaban del espectáculo, seguramente fumando de todo. Fue entonces que en plena presentación, el mandatario bajó presuntamente harto del escándalo y dijo: ¿qué es todo este relajo? Vámonos, todos a la chingada. No se sabe muy bien cómo prosiguió la tocada, si es que continuó, ni cuál fue la reacción de los Doors ante el histérico presidente, pero presuntamente hay quienes dicen que Jim Morrison llegó a sentarse en la silla presidencial de la oficina de Los Pinos. Este es un hecho histórico. No, pero No solo es de la una leyenda música. urbana, ¿no? Pues sí, güey. Sí. Sí, es una leyenda urbana, ¿no? Ya, pero de algún lado sale, ¿no, güey? Como... O ¿qué crees, güey? Así que pinche alucina, así, güey. Lo soñó, güey. Es que no sé, o sea, supuestamente Sí, está sí. registrado que fueron, ¿no? O dicen que sí fueron. O sea, de que Pero- vinieron a México, sí. No, que fueron a Los Pinos. De que fueron a Los Pinos, no sé si haya registro real, güey. Porque Ah. este güey dice que se cuenta, güey. Ajá. Pero ¿quién cuenta, güey? Sino con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, porque a pesar de su represión ante los jóvenes y su prohibición al rock, su hijo era uno más de esos que él aborrecía, esos que gustaban de la música extranjera y que seguramente tomaba y fumaba como los muchachos de su época. Una ironía completa. Y dime, ¿tú conocías este caso? Cuéntame en la caja de comentarios qué piensas de la visita de The Doors a la casa presidencial en Los Pinos. El espiritismo de Francisco y Madero. Ok. Madero Oh. fue uno de los presidentes.